Entonces, bueno, vamos a comenzar a checar la tarea. Se las puse como por secciones. Ajá, las primeras tres derivadas eran de un polinomio, las otras dos eran de un producto, o sea, de una multiplicación, y las últimas eran de una división, de un cociente. Ok, entonces vamos a checarlas para que comparen sus respuestas, por favor. Entonces, habíamos dicho que la derivada de un polinomio, o sea, u elevado a la n, la derivada era n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Ok, entonces lo primero aquí es, pues, identificar quién es u. ¿Quién va a ser u? Pues quien esté afectado por la potencia. Ok, ese va a ser u. Entonces, bueno, en la primera de la tarea, u era pues todo esto que está aquí adentro. Todo eso sería u. U es igual a 6x cuadrada menos 3x. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? A ver, los que lo hicieron. Maestra, quedaría como 12x menos 3. Ajá, exactamente, 12x menos 3. Esa sería la derivada de u. Entonces, ahora sí, ya aplicando la fórmula de la derivada de un polinomio, nos quedaría n, que es la potencia 7, pasa a multiplicar a todo el polinomio u, que era 6x cuadrada menos 3x. A la potencia le restamos 1, si a 7 le resto 1 me quedan 6, y al final se multiplica por la derivada de u, que es esto que acabamos de obtener, 12x menos 3. Y como siempre les digo, esta derivada de u se va a pasar hasta el inicio, al inicio junto con el 7, en este caso. Entonces me va a quedar 7 por 12x menos 3, y todo eso por 6x cuadrada menos 3x elevado a la sexta. Y esta multiplicación sí la podemos resolver. Ok, estaba sencilla. Entonces, multiplicamos, en este caso, 7 por 12x serían 84x. 7 por 12x serían 84x. 7 por menos 3 sería menos 21. Y al otro polinomio no lo podemos multiplicar porque está elevado a una potencia, y según la jerarquía de operaciones, es más importante la potencia que la multiplicación. Entonces, no vayan a multiplicar esto, estarían mal. No pueden hacer la multiplicación porque el otro está elevado a una potencia y eso es más importante. Entonces, hasta ahí se quedaría nuestra derivada. Ok, ahí está. Así quedaba la primera. Ok, la segunda no parece un polinomio a la n, porque no tenemos una potencia como tal afectando a todo esto, pero yo lo puedo reescribir. Yo puedo reescribir esa función como 4x cuadrada más 3 elevado a qué potencia. Si está dentro de una raíz, acuérdense, se pone A con la un potencia quinto. ¿de cuánto, perdón? Un quinto. De un quinto, exactamente. Porque aquí la potencia que afecta a todo esto, pues no hay ninguna. Si no está escrito, es el exponente 1 y el de afuera es el 5. Entonces me queda elevado a la un quinto. Ok, y ahora sí, ya puedo identificar quién es u. En este caso, u sería 4x cuadrada más 3. Y la derivada de u sería 8x. ¿Ok? Y ahora sí aplico mi fórmula de la derivada. La potencia un quinto pasa multiplicando a este polinomio 4x cuadrada más 3, y a la potencia le restamos 1. Entonces ustedes díganme, si a un quinto le restamos 1, ¿cuánto nos queda? Menos 4 quintos. Menos 4 quintos, exactamente, porque un entero es lo mismo que 5 quintos. Y como tienen el mismo denominador es directo, 1 menos 5 es menos 4 y el denominador se mantiene. Entonces, sí, la potencia que nos queda sería de menos 4 quintos. Y todo esto por la derivada de u. La derivada de u es la que obtuvimos de 8x. Entonces, lo mismo, esta derivada de u se pasa hasta el inicio junto con el un quinto. Entonces, un quinto multiplica a 8x y después está 4x cuadrada más 3 elevada a la menos 4 quintos.
Ahora esto de aquí se tiene que hacer como una multiplicación de fracciones. Entonces, al 8x se le agrega el 1 abajo, numerador por numerador, sería 8x, ¿ok? Y denominador por denominador sería 5. Ahora, todo este polinomio está elevado a la menos 4/5. Como el exponente es negativo, quiere decir que todo eso va en la parte de abajo, y como tiene exponente de fracción, de raíz, no, de fracción, quiere decir que todo eso va dentro de una raíz. Ok, entonces en la parte de abajo junto con el 5 va a quedar 4x cuadrada más 3, lo bajamos por el exponente negativo, y por el exponente de fracción nos indica que va dentro de una raíz. Esta raíz en la parte de adentro tendría que tener el exponente 4 y afuera el exponente 5. Ok, y ese sería el exponente 4/5, 4 adentro y 5 afuera. Ok, así quedaba entonces la derivada. Ok, si les quedó así, ¿tienen alguna duda con estas dos? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a la tercera. Para la tercera, pues se aplicaba otra vez la misma fórmula. No sé si lo hicieron así. Pero bueno, es u elevado a la n. Y la fórmula, pues otra vez es la misma, ¿no? Ahí está. Entonces, acuérdense, no hay fórmula para derivar el seno cuadrado. Solo hay fórmula para derivar el seno. Entonces, lo que hacemos, pues esta la puedo reescribir. Ok, cuando el seno está al cuadrado, quiere decir que esta potencia va a afectar a todo el seno. Acuérdense que el seno siempre tiene un argumento. O sea, tiene que ser seno de algo. No puede existir un seno así solito. Tiene que ser seno de algo. Algo debe de estar acá adentro. Entonces, todo eso va junto. Como el seno está elevado al cuadrado, quiere decir que el seno de 2x, todo eso está elevado al cuadrado. Y acá afuera se queda el 2, ¿ok? Ese no está elevado al cuadrado, nada más el seno. ¿El seno de qué? Pues el seno de 2x, ¿ok? Lo estamos reescribiendo nada más. Entonces, ¿quién sería u en este caso? Pues lo que está afectado por la potencia solamente es el seno de 2x. Eso sería u. U sería el seno de 2x. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál sería la derivada de u? 2 por coseno de 2x. 2 por coseno de 2x, exactamente. Porque la derivada del seno es el coseno, por la derivada de lo que está acá adentro. ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues 2. Y el 2 se pasa hasta enfrente, por eso queda 2 coseno de 2x. Okay, esa sería la derivada de u. Pero bueno, ahora sí, aplicando nuestra fórmula de u a la n, nuestra derivada entonces sería el exponente 2, lo bajamos, acuérdense, y baja a multiplicar al otro exponente 2. ¿Ok? O sea, este 2 es el exponente que pasé multiplicando acá abajo, y además ahí ya tenía otro 2. Entonces nos queda 2 por 2. Y todo ese 2 por 2 está multiplicando a u. U es seno de 2x elevado a la n menos 1. Si la potencia era 2 y le resto 1, me queda potencia 1. Y al final se multiplica por la derivada de u, que calculamos acá, que es 2 por el coseno de 2x. Así nos quedaría. Y ahora, esta derivada se pasa hasta el inicio. Entonces, al inicio me va a quedar 2 por 2 por 2 coseno de 2x, porque eso lo estoy moviendo hasta el inicio. Y después me queda seno de 2x elevado a la 1, ¿no? Que la potencia 1 no se escribe, entonces así lo voy a dejar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer toda esta multiplicación. 2 por 2 por 2 serían 8 coseno de 2, bueno, 8 por el coseno de 2x por el seno de 2x. Así debió haber quedado su derivada. ¿Ok? ¿Dudas con esta? No, maestra. Ok, entonces las otras dos eran de multiplicación. Entonces quedamos que si queremos derivar una multiplicación, la fórmula que se utiliza es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces tengo que elegir quién es u y quién es b. En este caso u sería x a la cuarta.
y b sería e a la menos x. Entonces, la derivada de u sería 4x cúbica. ¿Cuál sería la derivada de b? Tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿no? La derivada de e a la u es la derivada de u, o sea, la derivada del exponente por e a la u. Entonces, en este caso, ¿cuál es la derivada del exponente? Sería -1. Sería -1, exactamente. La derivada de menos x sería -1, porque es el número que la acompaña, aunque no esté escrito, es el -1. Y esto por e a la u, que sería e a la menos x. Si hacemos esta multiplicación, acuérdense que cualquier cosa multiplicada por 1 nos queda lo mismo, entonces nos quedaría menos e a la menos x. Ahí está. Y ahora sí ya aplicamos la fórmula de la multiplicación. U por derivada de b serían estos dos multiplicados, x a la cuarta que multiplica menos e a la menos x, más b por la derivada de u, ahora serían estos dos, e a la menos x que multiplica a 4x cúbica. Estos como tal, estas multiplicaciones no se pueden resolver, nada más pues hay que juntarlas, ¿ok? Entonces nos quedaría menos x a la cuarta e a la menos x más 4x cúbica e a la menos x. Y listo, esa sería nuestra derivada. Aquí ya si se quieren ver más pros, pues nada más pueden factorizar por factor común. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Pues ambos tienen e a la menos x, ese sería un factor común. Y ambos tienen x, el menor exponente de x es el cubo, entonces ese sería el factor común. Y acá adentro nos quedaría menos x, y acá nos quedaría más 4. ¿Ok? Que sería factorizando por factor común. ¿Ok? Porque bueno, este x por menos x me va a dar menos x a la cuarta, y este x cúbica por 4 me va a dar este 4x cúbica. ¿Ok? Entonces, ese sería factorizado, pero bueno, cualquiera de los dos está bien. Y el siguiente, pues lo mismo, hay que identificar quién es u. En este caso, u sería el seno de 3x, y b sería el logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada de u y cuál es la derivada de b? La derivada de u podría ser 3 por coseno de 3x y de v es igual a 2x sobre x al cuadrado. Ajá, sí, la del logaritmo natural está bien, nada más que se puede simplificar un poquito más. Ok, pero a ver, vamos a hacerla entonces. Aquí están las fórmulas, ¿no? Aquí está la derivada del seno, es coseno de u por derivada de u. Y la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u sobre u. Ok, entonces la derivada del seno de 3x sería coseno de 3x por la derivada de lo que está dentro del coseno, la derivada de 3x pues es 3. Y lo ponemos hasta el inicio, sería 3 coseno de 3x. Esa sería la derivada de u. Y la derivada de b, en la parte de arriba va la derivada de lo que está dentro del logaritmo. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Y abajo va u, que es lo que está dentro del logaritmo, pues sería x al cuadrado. Y esto se puede simplificar porque una x de arriba se va con una x de abajo. Entonces la derivada de b sería 2 sobre x. Y ahora sí ya aplicamos la fórmula de la multiplicación. U por la derivada de b sería seno de 3x por la derivada de b, que fue 2 sobre x. Más b por la derivada de u sería logaritmo natural de x al cuadrado por 3 coseno de 3x. ¿Ok? Así nos quedaría. Estas multiplicaciones como tal, pues no las podemos resolver así bien. Entonces, como aquí en la primera multiplicación tenemos una fracción, puedo hacer una multiplicación de fracciones, nada más le ponemos el 1 abajo al seno y hacemos la multiplicación de fracciones. Ok, entonces seno de 3x por 2, pues sería 2 seno de 3x. 1 por x sería
x, y de este lado, pues, igual no lo podemos resolver como tal, entonces nada más pongo el 3 hasta el principio. Sería 3 logaritmo natural de x cuadrada por coseno de 3x. Y pues me parece que así se quedaría, ¿vale? Ya no se puede simplificar más. ¿Ok? Entonces así queda esta de la multiplicación. ¿Dudas con estas dos? Ok, entonces pasamos a la siguiente, que eran ya las últimas dos, las derivadas de una división. Entonces acuérdense de la fórmula. La fórmula que es b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a ver, estas me van a decir ustedes cuánto les quedó. Entonces, bueno, aquí u es lo que está arriba y b es lo que está abajo, siempre es así. Entonces, en este caso, u sería igual al seno de x al cuadrado y b, lo que está abajo, sería x menos 3. Entonces, ¿cuál es la derivada de u y cuál es la derivada de b? La derivada de u sería 2x coseno de x al cuadrado. Ajá, exactamente, porque la derivada del seno es el coseno por la derivada de lo que está adentro, la derivada de x cuadrada es 2x y se pasa hasta el inicio, entonces sí. ¿Y cuál sería la derivada de x menos 3? A ver, Vanessa, ¿cuál es la derivada de x menos 3? Perdón, como maestro es que se trabó mi internet. Nada, que ¿cuál es la derivada de x menos 3? ¿Sería 1? Sería 1, exactamente. Ok, ahí está. Entonces ahora sí ya aplicamos la fórmula de la derivada. B por derivada de u sería x menos 3 por 2x coseno de x al cuadrado. Menos u por la derivada de b sería seno de x al cuadrado. Ese es u. Y la derivada de b sería pues 1. Y en la parte de abajo queda b al cuadrado, que sería x menos 3 al cuadrado. Y pues aquí hay que resolver lo que se pueda de estas multiplicaciones. En la primera sí se podía resolver la multiplicación, ¿vale? Porque este 2x está fuera del coseno. Entonces, como está fuera, sí puedo hacer operaciones con él. Entonces, 2x puede multiplicar a x y 2x puede multiplicar a menos 3. Y nos quedaría 2x por x serían 2x cuadrada. 2x por menos 3 serían menos 6x. Y todo eso pues se queda multiplicando al coseno de x cuadrada. ¿Ok? Y de la otra multiplicación, bueno, cualquier cosa multiplicada por 1 nos vuelve a quedar lo mismo. Entonces sería pues seno de x cuadrada. Y en la parte de abajo nos quedaría x menos 3 al cuadrado. Puede ser que en su resultado pues esté desarrollado este binomio al cuadrado, que ya sabemos cómo. Primer término al cuadrado, doble del primero por el segundo al cuadrado, y ya nos quedaría ahí abajo, ¿no? Pero bueno, así lo voy a dejar para que se vea más simplificado. ¿Vale? Entonces, así quedan. Y la última, en la última u sería x cuadrada menos 8 y b sería 3x más 2. Entonces, la derivada de u sería 2x y la derivada de b sería 3. Y ahora si aplicamos la fórmula, b por la derivada de u sería 3x más 2 por 2x menos u por la derivada de b, que sería x cuadrada menos 8 por 3. Y acá abajo b al cuadrado sería 3x más 2 al cuadrado. Y en este caso estas multiplicaciones sí se pueden realizar. ¿Ok? 2x por 3x serían 6x cuadrada. 2x por 2 serían 4x. Ahora aquí ya les había dicho que tuvieran mucho cuidado porque el signo está afectando a toda la multiplicación. Ok, entonces primero hacemos la multiplicación y luego lo que nos dé lo multiplicamos por el signo negativo.
Ok, entonces 3 por x cuadrada, pues sería 3x cuadrada, y 3 por menos 8 serían menos 24. Ok, pero lo puse dentro del paréntesis porque todavía todo eso está afectado por el signo negativo. Ok, aquí sobre todo en la de la división hay que tener cuidado ahí con ese signo menos. Entonces nos quedaría en la parte de arriba 6x cuadrada más 4x. El 3x, como es positivo, menos por más se volvería menos 3x cuadrada. Y el menos de acá afuera por el menos del 24, menos por menos sería más 24. Y acá abajo pues nos queda 3x más 2 elevado al cuadrado. Y en la parte de arriba nos quedan términos semejantes. Yo puedo restar esta 6x cuadrada con esta menos 3x cuadrada. 6 menos 3 nos quedarían 3x cuadrada. 4x no tiene término semejante, queda igual. Y el 24 pues también queda igual. Y abajo nos quedaría 3x más 2 elevado al cuadrado. O también podríamos desarrollar ese binomio al cuadrado, pero para que se vea más sencillo, más simple, lo dejamos así. Ok, entonces, ¿dudas con estas dos? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a derivadas de segundo orden. Esto está muy sencillo, que es pues sacar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera, la cuarta, la quinta derivada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues nos dan nuestra función. Ok, nuestra función en este ejemplo va a ser una sencilla. Es 4x cúbica más 5x al cuadrado más 6x más 5. Esa es nuestra función. ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? O sea, la derivada normal. Sería 12x al cuadrado más 10x más 6. Más 6, exactamente. Esa sería la primera derivada. Ahora, la segunda derivada se va a escribir de esta forma con dos comillitas ahí. Y voy a derivar lo que ya derivé. Ok, entonces ahora voy a sacar la derivada de 12x cuadrada más 10x más 6. La segunda derivada entonces sería 24x más 10. Y todavía lo puedo derivar otra vez. Si derivo esto que me acaba de salir, entonces ahora sería la tercera derivada, porque ya derivé 3 veces. La tercera derivada sería solamente 24. Y todavía puedo derivarla una tercera vez. ¿Cuál es la derivada de 24? Pues como es una constante, su derivada sería 0. ¿Ok? Y hasta ahí queda, porque la derivada de 0 sería 0, 0, 0. Entonces, aunque saque la quinta, la sexta, la séptima derivada, pues va a seguir siendo 0. ¿Ok? Entonces, eso es la segunda derivada, derivar lo que ya había derivado. La tercera derivada, pues es derivar 3 veces, la cuarta derivada, derivar 4 veces y así. ¿Vale? Está muy sencillo. Esta está sencilla porque, pues, es un polinomio sencillo, ¿vale? Pero bueno, eso puede ir cambiando. Ya si tengo senos o cosenos o lo que sea, pues ya se va a ir volviendo más difícil, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una comillita, sería la primera derivada. Esta sería la segunda derivada. La tercera derivada. Y la cuarta derivada. ¿Ok? Entonces, bueno, está sencillo. Vamos a hacer otro ejemplo que esté un poquito más complicado. ¿Ok? Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos que obtener, nos dice, obtener la tercera derivada. ¿Ok? Y nuestra función es y igual al seno de pi x. ¿Ok? Esa es nuestra función. Entonces, pues para sacar la primera derivada, tengo que recordar la fórmula del seno. Recuerden que para derivar el seno de u, la derivada es el coseno de u por la derivada de u. ¿Ok? Entonces, en este caso, la primera derivada sería el coseno de u, en este caso u, pues es pi x.
¿cuál sería la derivada de u? ¿Cuál es la derivada de lo que está ahí adentro del seno? Sería solo pi. Sería pi, exactamente, la derivada de pi x. Como x está a la 1, pues su derivada es el número que la acompaña, que en este caso es pi. ¿Ok? Esa sería la derivada de u. Y listo, ¿vale? Entonces, como siempre, esto se pone al inicio, entonces la primera derivada sería pi por el coseno de pi x. ¿Ok? Ahora vamos a obtener la segunda derivada. Ahora tengo que derivar el coseno de pi x. ¿Ok? Acuérdense, el pi no se deriva porque es una constante. Es como si tuviera ahí un número 2 o un número 3 o un número 6, porque pi, pues a final de cuentas es un número, es una constante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la derivada del coseno? Si yo quiero derivar el coseno de u, la derivada es el menos seno de u por la derivada de u. Entonces, el pi pues se queda ahí mismo porque es una constante. Y la derivada del coseno, acabamos de decir, es menos seno de u. ¿Quién es u? Pues lo que está ahí adentro, pi x. Y otra vez por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de pi x? Pues otra vez va a ser pi. ¿Ok? Entonces, la derivada del coseno es menos seno de u, ahí está, por la derivada de u. La derivada de pi x sería pi. Entonces, aquí otra vez al final multiplico por pi. Y acomodando todo esto, primero se pondría el signo, menos, luego el número, en este caso estoy multiplicando pi por pi, pues sería pi al cuadrado, porque se está multiplicando por sí mismo, y después ya pondría el seno de pi x. Y esa sería la segunda derivada, ¿ok? Pero me piden la tercera todavía, ¿ok? Me piden la tercera derivada. Entonces, tengo que derivar otra vez. ¿Qué tengo que derivar ahora? Pues el seno de pi x. El menos pi al cuadrado, pues se queda allá afuera. ¿Cuál es la derivada del seno de pi x? Pues es el coseno de pi x por la derivada de lo que está ahí adentro, otra vez sería pi. ¿Ok? Y lo acomodamos otra vez, primero el signo, que es pues el signo negativo, y ahora estoy multiplicando pi cuadrada por pi. Es decir, que ahora se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Pi por pi por pi sería pi al cubo. ¿Ok? Y después ya escribiría el coseno de pi x. ¿Ok? Y listo. Entonces esta de aquí sería nuestra tercera derivada. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ya lo hicimos con una sencilla, ¿no? Con un polinomio, ya lo hicimos con un seno. Ahora vamos a hacerlo con un logaritmo natural. Ok, nada más que aquí me piden encontrar la segunda. Obtener la segunda derivada. Y la función es y igual al logaritmo natural de 2x. ¿Ok? Entonces, para derivarlo por primera vez, pues tengo que saber la fórmula del logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural es la derivada de u sobre u. Ok, en este caso, ¿quién es u? Pues lo que está aquí adentro. U sería 2x. ¿Cuál es la derivada de u? Pues 2. Ok, entonces, aplicando la fórmula de la derivada del logaritmo natural, en la parte de arriba va la derivada de u, que me quedó 2, y en la parte de abajo va u, que es 2x. Este 2 de arriba con el 2 de abajo se cancelan, y me queda solamente la x en la parte de abajo. Acuérdense que cuando se cancela no es que se eliminen, es que en realidad se vuelve 1. 2 entre 2 es 1, entonces acá arriba le pongo el 1. Esa sería mi primera derivada. Ok, ahora, ¿cómo sacaríamos la segunda derivada? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? ¿Cómo le harían para derivar eso? Paso x arriba con exponente negativo. Exactamente, la pasamos hacia arriba con exponente negativo. ¿Qué exponente tiene abajo? Pues el 1, aunque no esté escrito. Entonces va a subir como x a la menos 1. ¿Ok?
¿Cuál es la derivada de x a la menos 1 entonces? Sería -1. No. El exponente pasa multiplicando a la x, ¿no? Entonces el menos 1 multiplica a la x y al exponente que es menos 1, exactamente, al exponente le tenemos que restar 1, entonces mi derivada sería menos 1 x a la menos 2. Y bueno, ¿qué significa que esté a la menos 2? Que va en la parte de abajo, que lo tengo que bajar. Ok, entonces mi segunda derivada sería el menos 1 se queda ahí arriba, y lo que bajo es x al cuadrado. Ok, y listo, esa sería nuestra segunda derivada, menos 1 sobre x al cuadrado. Ok, ¿dudas con este ejemplo? No, maestra. Ok, entonces vamos a hacer uno último, ahora sí. Este también es de encontrar la segunda derivada. Segunda derivada de seno cuadrado de 5x. Entonces, acuérdense que no hay ninguna fórmula para derivar el seno al cuadrado, entonces esto de aquí lo tengo que reescribir. ¿Cómo lo podríamos reescribir? Pues como el seno de 5x al cuadrado. Ok, así quedaría ya reescrito. Entonces, ¿qué fórmula tengo que utilizar para derivar eso? Pues la de u a la n. Ok, porque a final de cuentas todo eso está siendo afectado por una potencia que es el 2. Entonces, la derivada pues es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Ok, entonces, aplicando esa fórmula, el 2 bajaría multiplicando al seno de 5x. A la potencia se le resta 1, a 2 le resto 1, pues me queda 1. Y luego multiplico por la derivada de u, o sea, la derivada de lo que está dentro. En este caso, u sería el seno de 5x. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? Pues la derivada del seno ya lo usamos muchas veces ahorita. La derivada del seno es coseno de u, sería coseno de 5x, por la derivada de u. La derivada de lo que está ahí adentro sería 5. Y acomodado, pues sería 5 coseno de 5x, porque esto siempre se pasa al inicio. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos aplicando la fórmula del polinomio n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que es lo que acabo de obtener, que es 5 coseno de 5x. Y como siempre, lo reacomodamos, esto se pasa hasta el inicio, entonces al inicio me queda 2 por 5 por el coseno de 5x, y ya después lo multiplicamos por el seno de 5x elevado a la 1. Pero bueno, como está elevado a la 1, la potencia 1 no se escribe. Y hago esta multiplicación. 2 por 5 serían 10, y me queda 10 por el coseno de 5x por el seno de 5x. Esa sería la primera derivada apenas. Apenas es la primera derivada. Ok, entonces, ¿cómo sacaríamos la segunda derivada? Pues si se dan cuenta, aquí me quedó una multiplicación. Se está multiplicando coseno de 5x por el seno de 5x. Entonces tengo que sacar la derivada de una multiplicación, que es la última fórmula que vimos. La derivada de una multiplicación es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, en este caso, ¿quién sería u? Pues todo esto sería u y todo esto sería b. ¿Ok? Entonces lo voy a poner de este lado. Si u es igual a 10 por el coseno de 5x y b es el seno de 5x, ¿cuál sería la derivada de u? Pues el 10, como es una constante, se deja ahí y saco la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno de u, es decir, de 5x, por la derivada de lo que está ahí adentro, que sería 5 otra vez. Y reacomodando esto, pues este signo negativo va a afectar a todo porque se están multiplicando. Entonces pongo el signo menos
este 10 se está multiplicando por este 5, serían menos 50 seno de 5x. ¿Ok? Esa es la derivada de u. ¿Ok? Nos falta la derivada de b. Si b es el seno de 5x, ¿cuál es la derivada del seno de 5x? Pues sería el coseno de 5x por la derivada de lo que está ahí adentro, que es 5. Y ya reacomodado sería 5 por el coseno de 5x. ¿Ok? Entonces, ya conozco u, su derivada de u, ya conozco b y la derivada de b. Entonces, ahora sí ya puedo aplicar la fórmula para derivar esta multiplicación. ¿Ok? Que la fórmula es u por la derivada de b, sería 10. Bueno, va a quedar muy larga, pero bueno. U por la derivada de b sería 10 coseno de 5x por la derivada de b, que fue 5 por el coseno de 5x. Ahí me faltó un paréntesis, pero bueno. Ahí está. Ajá, u por la derivada de b, ahí está, más b por la derivada de u, que sería el seno de 5x por la derivada de u. Ay, creo que aquí no va a caber. Déjenme, lo voy a hacer un poquito más abajo. Ok, entonces la segunda derivada, aplicamos la de la multiplicación. U sería esto por la derivada de b, que es 5 coseno de 5x, más b, que es seno de 5x, por la derivada de u, que es menos 50 seno de 5x. Ahora, fíjense bien, tenemos que hacer esta multiplicación y esta multiplicación. Ahora sí las puedo multiplicar. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque yo puedo multiplicar este 10 por este 5. 10 por 5 serían 50. Y también puedo multiplicar coseno de 5x por coseno de 5x. ¿Cuánto sería coseno por coseno? Pues coseno al cuadrado, porque se está multiplicando por sí mismo. ¿Ok? Coseno de 5x por coseno de 5x sería coseno al cuadrado de 5x. Y de este lado lo mismo. Al principio pondría el número, que sería en este caso menos 50. Y luego multiplico seno de 5x por seno de 5x, sería seno al cuadrado de 5x. ¿Ok? Y listo, esa sería nuestra segunda derivada. Aquí bueno, lo podríamos dejar así, o también podríamos factorizar por factor común, que les digo, es muy común que se haga eso en las derivadas del examen. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Pues que están multiplicados por 50. Entonces, si sacamos el 50, acá adentro nos quedaría coseno cuadrado de 5x menos seno cuadrado de 5x. ¿Ok? Porque los dos están multiplicados por el 50. Entonces, cualquiera de esos dos resultados estaría bien. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, maestra. Ok, entonces, pues si no hay dudas, van a entonces hacer la primera actividad. No están difíciles, no están difíciles, entonces intenten hacerlas. Ok, hay que obtener, hay que obtener la tercera derivada, ok, de la función menos 10x a la cuarta más 6x cúbica menos 10x cuadrada más 13x menos 7. Esa sería la primera. ¿Ok? La segunda sería obtener igual la tercera derivada del seno de 2x. Y por último, hay que obtener la tercera derivada del logaritmo natural de 3x cúbica. ¿Ok? Esas tres, por favor, tómense 5 minutos y ahorita las checamos. Ok, vamos a tomarnos 2 minutos más y las checamos, ¿vale? Acá a la derecha les voy a poner las fórmulas que vamos a utilizar.
Ok, creo que ya con esas. Entonces, a ver, ¿cuál sería la primer derivada de la primer función? Maestra, quedaría como menos 240x más 36. Ah, Oh, ¿sí? sí, pero la primera, Sería menos 40x a la 3 ajá. más 18x cuadrada menos 20x más 13. Ah, exactamente. Esa sería la primera. La segunda sería entonces menos 120x cuadrada más 36x menos 20. Y ahora sí, la tercera, que es la que nos piden, la que me dijiste, menos 240x más 36. Entonces, sí, muy bien. A ver, de la siguiente, de la derivada, no, de la función del seno de 2x, ¿cuál sería la primer derivada? 2 coseno de 2x. 2 coseno de 2x, ajá, porque es coseno de u, o sea, coseno de 2x, por la derivada de u, que es 2. Ya reacomodada, sería 2 coseno de 2x. Ok, ahora la segunda derivada. Ahora Menos tendríamos que 4 derivar seno de el, 2x. ajá, exactamente, menos 4 coseno de, no, ¿qué? Menos 4 seno, ¿no? Bueno, la derivada del coseno es menos seno, entonces el 2 lo dejamos allá afuera, y la derivada del coseno de 2x sería menos seno de 2x, por la derivada de u, o sea, la derivada de lo que está allá adentro sería otra vez 2. Entonces, este menos se pone hasta el inicio, este 2 por este 2 me darían 4, y luego ya iría el seno de 2x. Esa sería la segunda derivada, pero bueno, nos piden la tercera, entonces el menos 4 lo dejo ahí afuera, y derivo el seno de 2x. La derivada del seno de 2x sería otra vez coseno de 2x, por la derivada de lo que está ahí adentro, sería otra vez 2. Ok, entonces, sí, no, me falta algo, déjenme ver, ya me confundí. Menos 4, la derivada del seno es coseno de u por la derivada de u. Sí, está bien. Entonces, este menos 4 se multiplica por este 2, serían menos 8 coseno de 2x. Ok, esa sería la tercera derivada. ¿Sí les quedó así? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, la última. ¿Cuál sería la primera derivada del logaritmo natural de 3x cúbica? Esta es u, ¿no? U es 3x cúbica. ¿Cuál sería la derivada de u? Pues 9x cuadrada. Entonces, para derivar un logaritmo natural, arriba se pone la derivada de u y abajo u. Entonces, arriba iría 9x cuadrada y abajo iría 3x cúbica. Y esto se puede simplificar porque 9 entre 3 son 3 y se cancelan 2x de arriba con 2 de abajo. Me quedaría una x, pero en la parte de abajo. ¿Okay? 2 de arriba con 2 de abajo, pero abajo tenía 3, entonces abajo me queda una. Entonces sería 3 sobre x. ¿Vale? Esa es la primer derivada. La segunda sería Entonces, menos 3x cuadrada. menos 3x cuadrada, ¿sí? No, menos 3 sobre x cuadrada. Menos 3 sobre x cuadrada. Creo que sí. A ver, déjame lo checamos. Para derivar la primera derivada tendríamos que subir la x y subiría como x a la menos 1. Entonces la derivada sería menos 1 por 3 son menos 3. Si a menos 1 le resto 1 quedan menos 2, entonces quedaría menos 3 sobre x al cuadrado. Ajá. Esa sería la segunda derivada. ¿Cuál sería entonces la tercera derivada? 6 sobre x cúbica. 6 sobre x cúbica, exactamente. Porque bueno, para derivar esto teníamos, pues tendríamos que subir la x como x a la menos 2, que es lo que ya tenemos acá. Entonces el menos 2 por el menos 3 serían 6 positivo, y si a menos 2 le resto 1 me quedan menos 3,
y x a la menos 3 quiere decir que va abajo, entonces sería 6 sobre x cúbica. Ok, esa sería la tercera derivada. ¿Dudas con esto? No, No, maestra. maestra. Ok, muy bien. Entonces, ya de repente aparecieron otros dos. Bueno, les paso lista entonces y tomamos el descanso. Ok, vamos a continuar. Yo creo que vamos a terminar un poquito temprano el día de hoy. Pero bueno, vamos a pasar ahora a... esto ya es todas las derivadas que pueden saber. Ajá, ahora sí ya terminamos de ver derivadas. Ahora vamos a ver para qué se aplican las derivadas. Ok, porque eso también llega a venir en el examen bastante. Entonces, esto es el concepto de derivada. No se los había dado para que no se confundieran, pero bueno, ahorita sí ya lo podemos ver. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es la pendiente que hay en un punto de la función. ¿Ok? Entonces, una función ya sabemos que puede tener varias formas. Una función puede tener varias formas, la gráfica. Entonces, en nuestra función yo voy a tener algo que se llaman puntos críticos. Ok, puntos críticos. Estos puntos críticos pueden ser un máximo, si es que yo tengo un punto máximo en mi función, o sea, lo más arriba que se puede estar, y puedo tener un punto mínimo, que sería el punto más bajo de mi función, ¿ok? Pero los dos son puntos críticos, ¿ok? Entonces, la derivada me dice que es la pendiente que hay en un punto de una función. Entonces, si yo saco la derivada de esta función y la evalúo en este punto, yo lo que estaría obteniendo es la derivada que hay en este punto de la función. ¿Ok? Y esto ya lo habíamos visto en geometría analítica. ¿Ok? Habíamos dicho que cuando la pendiente, bueno, cuando nuestra recta va subiendo de izquierda a derecha, habíamos dicho que la pendiente era positiva. ¿Ok? Y cuando de izquierda a derecha iba bajando, la pendiente es negativa, porque habíamos dicho que la pendiente pues es la inclinación que tiene una recta. ¿Ok? Entonces en este punto, por ejemplo, en este punto de nuestra función, ¿cómo sería su pendiente? Pues como nuestra función va subiendo, entonces aquí tendríamos una pendiente positiva. Y de este lado, por ejemplo, si yo saco la derivada y la evalúo en ese punto de mi función, ahora mi función va bajando, de izquierda a derecha va bajando. Entonces aquí yo tendría una pendiente negativa. Entonces el punto máximo o el punto mínimo es precisamente el cambio que hay entre mi función, que en este lado tiene una pendiente positiva, en este punto cambia y ahora tiene una pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, si yo saco la pendiente en este punto, mi pendiente se vería de esta forma. ¿Ok? Si está completamente horizontal, eso ya lo habíamos visto cuando estábamos en el tema de recta. Si nuestra línea está completamente horizontal, ¿cuánto vale la pendiente? ¿No? ¿Nadie se acuerda? No, si la pendiente es la inclinación y ahí no está nada inclinada, entonces ¿cuál es su pendiente? 0. 0, exactamente, ahí no está nada inclinada. En el punto máximo, su pendiente va a ser 0. Y lo mismo pasa en el punto mínimo. En el punto mínimo, aquí la pendiente también va a ser 0. Recuerden que la pendiente se pone con la letra M. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un máximo y un mínimo? Pues que en un máximo antes tengo una pendiente positiva y después tengo una pendiente negativa. Y en el mínimo es al revés. Antes tengo una pendiente negativa y después del punto mínimo ahora tengo una pendiente positiva. Esa es la diferencia entre un máximo y un mínimo. ¿Vale? Pero en los dos la pendiente es 0. Entonces, ese es el concepto de derivada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esto. Ok. Entonces, bueno, el primer ejercicio me dice que yo tengo que encontrar el punto crítico
el punto crítico no me está diciendo si es un máximo o si es un mínimo. Solo me está diciendo que es un punto crítico, ¿vale? Y me dan mi función. Mi función me dicen que f de x es igual a x cuadrada menos 4x más 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo quiero sacar el punto en donde la pendiente es 0. Ya sea que sea un máximo o que sea un mínimo, pues la pendiente va a ser 0. Entonces, ¿cómo voy a sacar la pendiente? Pues derivando esta función. ¿Ok? La función se las pueden dar de esta forma, como f de x, o se la pueden dar como y. De todas formas, es lo mismo. Estas dos cosas son exactamente lo mismo. Entonces, esa es nuestra función. ¿Ok? F de x o y es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esa función? Pues bueno, esa está muy sencilla, es 2x menos 4, ¿no? Esa es nuestra derivada, ¿ok? Pero como dijimos que la derivada es la pendiente, entonces yo necesito que la pendiente sea 0, ¿ok? Yo necesito que la pendiente sea 0, porque en el punto donde la pendiente sea 0, pues ahí va a estar mi punto crítico. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a agarrar mi derivada, que fue 2x menos 4, y voy a hacer una ecuación muy sencilla, que dice que 2x menos 4 es igual a 0. Ok, entonces estoy sacando mi derivada, y como la derivada es la pendiente, yo aquí estoy haciendo que mi pendiente sea igual a 0, porque esto es la pendiente, la derivada es la pendiente. Ok, entonces pongo que 2x menos 4 es igual a 0 para que mi pendiente sea 0. Y ahora tengo que despejar el valor de x. Esa es una ecuación normal, como ya sabemos, resolverla. Hay que despejar x. Entonces, el 4 está restando, pasa sumando. Y el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda que x es igual a 2. Ok, esa sería mi coordenada x del punto crítico. Pero, pues un punto tiene dos coordenadas, su coordenada x y su coordenada y. ¿De dónde voy a sacar la coordenada y? Pues aquí ya tengo a y. Ok, ahí tengo a y. Entonces, si y es igual a x cuadrada menos 4x más 5, y yo ya sé que x vale 2, pues entonces aquí voy a sustituir el valor de x por el número 2. Ok, entonces x cuadrada sería 2 al cuadrado, 4 por x sería 4 por 2, y resuelvo esto para encontrar el valor de y. Ok, 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, y 4 menos 8 serían menos 4, y menos 4 más 5 es 1. Ok, entonces ahí ya encontramos que y es igual a 1. Entonces ya tengo las coordenadas de mi punto crítico. Ok, entonces, déjenme ver si aquí cabe. Sí, aquí cabe. Entonces, bueno, mi punto crítico está en 2, bueno, en x igual a 2, que sería aquí, y y igual a 1, que sería acá. Entonces, ahí está mi punto crítico. ¿Ok? Pero en el examen, además de pedirme dónde está el punto crítico, me van a preguntar si esto es un máximo o si esto es un mínimo. ¿Ok? Si fuera un mínimo, pues se vería de esta forma mi función. Si fuera un máximo, se vería de esta forma, así quedaría en lo más alto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a saber si es un máximo o es un mínimo? Pues sacando la pendiente antes y después. Si la pendiente antes es positiva y después es negativa, quiere decir que es un máximo. Y si la pendiente antes es negativa y después es positiva, quiere decir que es un mínimo. ¿Ok? Entonces, nos vamos a basar de la coordenada x. Aquí la coordenada x es 2. ¿Ok? Lo que nos importa es la coordenada x en realidad. Entonces, ahora voy a sacar la pendiente antes de este punto. Antes puede ser en cualquiera de estos, puede ser en el 1, puede ser en el 1, puede ser en el 0, puede ser en el menos 1, en el menos 2, en cualquier punto que sea antes. Ok, yo voy a agarrar el 1, ok, pero en realidad puede ser cualquier punto que esté antes. Entonces yo voy a poner que x es igual a 1 y voy a sacar la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Pues quedamos que la derivada es la pendiente. Entonces me voy a ir a mi derivada era 2x menos 4. Esa es la pendiente, es la fórmula para calcular la pendiente aquí. ¿Ok? La derivada
Es la fórmula para calcular la pendiente aquí. Entonces, voy a sacar la pendiente cuando x vale 1, que es en un punto antes. Ok, entonces me quedaría como 2 por x, que vale 1, menos 4. Entonces, 2 por 1 es 2, y 2 menos 4 es menos 2. Eso quiere decir que la pendiente en este punto de aquí es negativa, quiere decir que va bajando. Ok, creo que ya desde ahí ya se imaginan qué punto es, ¿no? Sería un punto mínimo porque va bajando y después acá se supone que debería de subir. Ok, nada más para comprobar eso, vamos a calcular ahora la pendiente en un punto después del 2. Ok, un punto después del 2, pues puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 5, en realidad puede ser cualquiera. Yo voy a agarrar el 3. Ok, yo siempre tomo uno antes y uno después para no hacernos bolas, uno justo antes y uno justo después. Ok, entonces ahora vamos a sacar otra vez la pendiente, pero cuando x vale 3. Entonces la pendiente ya sabemos que se saca con la derivada. Entonces ahora x vale 3. Sería 2 por 3 menos 4. 2 por 3 son 6 y 6 menos 4 son 2. Entonces en este punto, cuando x vale 3, nuestra pendiente es positiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi función se vería de esta forma. Acá antes tiene una pendiente negativa, aquí está mi punto crítico y después hay una pendiente positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi punto crítico que acabo de obtener, que tenía las coordenadas 2,1, 2 en X, 1 en Y, es un punto mínimo. Ok, y ese punto 2,1 es un mínimo, es el mínimo de mi función. Ok, entonces así sería el procedimiento. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, bueno, entonces les repito el procedimiento. A mí lo que me van a dar en mi examen es una función. Cuando yo derive esta función, voy a encontrar la pendiente, porque la derivada es la pendiente, ese es el concepto de derivada. La derivada es la pendiente que hay en un punto de una función. Ok, entonces cuando yo derive voy a encontrar la pendiente. En mi punto crítico, no importa si es un máximo o si es un mínimo, yo necesito que esta pendiente sea igual a 0. De ahí sale esta ecuación. Resuelvo esta ecuación, me queda que x es igual a 2, y al conocer el valor de x ya puedo encontrar el valor de y. Nada más hay que tener cuidado, hay que sustituir en donde dice y, no y'. Yo quiero encontrar la coordenada y, pues es esta y, no esta. Esta es la derivada y esta me va a dar mi coordenada y. Entonces ahí sustituyo el valor de x que yo ya encontré y voy a encontrar mi coordenada y. Así ya voy a encontrar las coordenadas de mi punto, que en este caso son 2 en x, 1 en y. ¿Ok? Y ahora para saber si es un máximo o un mínimo, voy a sacar la pendiente antes y la pendiente después. Y de esa forma ya me voy a imaginar cómo está mi función. Y si mi punto me queda abajo, pues es un mínimo. Si me queda arriba, pues sería un máximo. Ok, en este caso me quedo abajo, porque antes la pendiente es negativa, después la pendiente es positiva, entonces este punto es un punto mínimo. Ok, ¿dudas con esto? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo más y después ya vamos a pasar a la actividad con esto. Entonces lo mismo, hay que encontrar el punto crítico y pues al final hay que decir si es un máximo o es un mínimo. Y la función que me dan es f de x igual a menos x al cuadrado más 8x menos 15. Ok, acuérdense que si dice f de x, no importa, es como si dijera y. Ok, es exactamente lo mismo. Entonces, a ver, alguien que me diga cuál sería la derivada de esa función. Menos 2x más 8. Menos 2x más 8, exactamente. Entonces, esa sería la fórmula para la pendiente, porque sabemos que la derivada es la pendiente. ¿Ok? Pero yo necesito que la pendiente sea igual a 0, porque yo quiero encontrar el punto crítico
Y quedamos que en el punto crítico la pendiente es igual a 0. Entonces voy a agarrar esta derivada y voy a poner que menos 2x más 8, o sea que esa derivada, esa pendiente, es igual a 0. Y ya de ahí, pues, despejamos el valor de x. ¿Ok? Entonces, el 8 está sumando, pasa restando. Luego el menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí sus compañeros de la mañana creo que no tenían muy claro cómo despejar, pero acuérdense, aquí al menos 2 no le tienen que cambiar el signo. ¿Cuándo se cambia el signo de los números? Solamente cuando pasa de suma, bueno, si algo está sumando, pasa restando, pues ahí sí se le cambia el signo. Si algo está restando y pasa sumando, ahí sí se le cambia el signo. Pero en este caso, ¿qué está haciendo el menos 2? Está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Si pasa dividiendo, no tengo por qué cambiarle el signo. ¿Ok? Pasa dividiendo con todo y su signo, menos 2. ¿Ok? Solamente cuando se pasa sumando o restando se le cambia el signo. Aquí pasa dividiendo con todo y su signo. Ok, entonces nos queda menos 8 entre menos 2, menos entre menos es más y 8 entre 2 son 4. Entonces ya tengo la coordenada X. Ok, a veces ya con la coordenada X ya puedo sacar la pendiente antes y la pendiente después. Pero bueno, por si acaso, vamos a sacar también la coordenada Y. En realidad la coordenada Y no nos sirve para nada, nada más es para ser más específicos dónde está el punto crítico. Ok, pero bueno, vamos a encontrar entonces ahora la coordenada Y. Como yo ya sé que X es igual a 4, pues voy a sustituir aquí X por el número 4. Aquí fíjense otra cosa igual importante, es que la potencia solamente está afectando a la X, no al signo negativo. Ok, entonces el signo negativo se queda allá afuera y elevo X al cuadrado, que en este caso sería 4 al cuadrado. Ok, pero el menos no está siendo afectado por la potencia, solamente la X. Ok, entonces de este lado quedaría más 8 por X, sería 8 por 4, menos 15. Ok, entonces el signo menos se queda allá afuera y 4 al cuadrado son 16. Acá 4 por 8 serían 32. Y por último, pues hago esta operación para encontrar el valor de Y. Entonces, menos 16 más 32 serían 16 y 16 menos 15 sería 1. Entonces, ya encontré el valor de X y el valor de Y. Eso quiere decir que mi punto crítico está en 4,1. ¿No? Vamos a graficarlo para más o menos imaginarnos cómo se vería. 1, 2, 3, 4 en X, 1 en Y. Aquí estaría entonces mi punto crítico, pero yo no sé si es un mínimo. Ajá, yo no sé si es un mínimo o si es un máximo. Si es un máximo se vería de esta forma. Ok, no lo sé. ¿Cómo lo voy a saber? Pues sacando la pendiente un punto antes y un punto después. Les digo, puede ser en realidad cualquier punto que esté antes. ¿Qué punto está antes del 4? Pues el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2. Cualquier número que esté antes puedo utilizar. Ajá, cualquiera. Voy a utilizar ahora el 1. Ok, pero en realidad pueden utilizar el que quieran, porque lo único que nos interesa es ver qué signo tiene la pendiente. Ok, entonces voy a sacar la pendiente en un punto antes del punto crítico, pues está el 1. Ok, entonces X es igual a 1. ¿Cómo saco la pendiente? Pues con la derivada. Ajá, la derivada fue menos 2X más 8. Entonces, ahora tengo que X vale 1. Sería entonces menos 2 por 1 más 8. Menos 2 por 1 es menos 2, más 8 serían 6. Ajá, entonces como me quedó una pendiente positiva, quiere decir que va subiendo. Ok, ahora vamos a calcular la pendiente después. Después puede ser en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el que quieran. Voy a tomar aquí el 6, pero se puede tomar cualquiera. Ok, porque nada más nos interesa el signo de la pendiente. Entonces vamos a calcular ahora la pendiente en un punto que esté después del punto crítico, que fue en el 6. Entonces, otra vez, ¿cómo se calcula la pendiente? Pues con la derivada, que fue menos 2X más 8, pero ahora X vale 6. Entonces sería menos 2 por
6 más 8. Menos 2 por 6 son menos 12. Y menos 12 más 8 son menos 4. Como la pendiente quedó negativa, quiere decir que va a ir hacia abajo. Entonces, significa esto que antes tengo una pendiente positiva, se vería más o menos así. Y después tengo una pendiente negativa, se vería más o menos así. Entonces, mi función, pues se vería de esta forma. Más o menos. Ajá, antes va subiendo porque tiene pendiente positiva y después va bajando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi punto, que fue 4,1, es un punto máximo. Sí, es un punto máximo. ¿Ok? Porque antes va subiendo, después va bajando, entonces es un punto máximo. ¿Ok? Y listo, ahí terminaríamos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, Maestra, una pregunta. sí, dime. Entonces, si fuera el 4, en vez de que fuera menos 4, sería la recta para arriba. A ver, espera, como no te entendí. En donde dice menos 12 más 8 igual a menos 4. Si por Ajá. decir sería 4, entonces la recta sería hacia arriba, o sea, al revés. Ajá, sí, ya te entendí. O sea, si antes va subiendo y después también va subiendo, se vería así, ¿no? Ajá, ¿a eso te refieres? Sí. Ajá, bueno, ahí en realidad entonces, si te queda así, quiere decir que tu punto crítico está mal, porque este ya ni siquiera sería un punto crítico. ¿Ok? Un punto crítico se ve como, digamos, como el doblez, ¿no? Donde pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces, sí, eso también es una comprobación. Si antes te sale positiva y después te sale positiva, quiere decir que tu punto crítico está mal, que no es 4,1. Ajá, quiere decir que estamos mal, porque si no, este ya ni siquiera sería un punto crítico, porque aquí la característica de un punto crítico es que su pendiente sea 0. Entonces, si primero te sale positiva y después te sale positiva, quiere decir que aquí la pendiente no es 0, también sería positiva. Entonces, eso quiere decir que tu punto crítico está mal, ¿vale? Por eso siempre antes te tiene que salir con un signo y después con otro signo. Si no, quiere decir que aquí en la derivada o en el despeje o en algo de esto, te equivocaste. Ah, ok, sí, maestra, muchas gracias. Ok, de nada, sí. Entonces, sí, eso es lo que tienen que checar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les voy a dejar el procedimiento para que se vayan guiando. Ok, entonces, ahí creo que borré de más. Bueno, aquí la pendiente era positiva, acá la pendiente era negativa. Ahí está. Entonces, aquí a la derecha hasta arriba les voy a anotar la actividad, que pues es lo mismo. Encontrar el punto crítico, les voy a dar yo la función. Ajá, en este caso, la función es x cuadrada menos 2x menos 8. Entonces, encuentren el punto crítico, o sea, sus coordenadas x y y indiquen si es un máximo o si es un mínimo. ¿Ok? Esa sería la actividad. Aquí les dejo el último ejercicio para que se vayan guiando. ¿Ok? Entonces, tómense 5 minutos y ahorita los checamos. Maestra, ¿el punto sería mínimo? Déjame ver. ¿Sería mínimo? Sí, sí es mínimo. ¿Pero en dónde te quedó? En 1, menos 9. 1, menos 9. Sí, exactamente. De hecho, bueno, esta es una aplicación de la derivada, pero si recuerdan las clases de geometría analítica que no fueron hace mucho, pues esta de aquí es una ecuación de una parábola. Ajá, creo que sí se los había comentado. Cuando teníamos x cuadrada y y cuadrada, era una circunferencia, ¿no? O una elipse. Pero cuando solamente teníamos x cuadrada, era una parábola. Entonces, esto en realidad, pues es la ecuación de una parábola. Y lo que estamos encontrando es el vértice de la parábola. También lo pueden hacer
de esa forma. Ok, pero yo creo que es más sencillo con la derivada, o no sé ustedes, pero si recuerdan cómo pasar de la ecuación general de la parábola a la ecuación canónica y encontrar el vértice, también pueden hacerlo así, porque a final de cuentas, el punto máximo o el punto mínimo, pues es el vértice de nuestra parábola. Ok, entonces también lo podrían hacer así. Pero bueno, ahorita vamos a hacerlo así con la derivada. Vamos a poner el procedimiento aquí, pero si el que dijiste está bien. Entonces déjenme lo pongo en otra diapositiva. Ok, listo. Entonces el primer paso pues es sacar la derivada. Ajá, porque recuerden, esto es lo mismo que si dijera y. Y es igual a x cuadrada menos 2x menos 8. Entonces lo derivamos y la derivada es 2x menos 2. Ahí no sé por qué le puse 2 comillas. Nada más es una, porque es la primera derivada. La primera derivada es la pendiente. Ahorita vamos a ver qué son las otras, la segunda derivada, la tercera derivada. Pero bueno, la primera derivada es la pendiente. Ok, entonces, como yo quiero obtener el punto crítico, yo necesito que la pendiente sea igual a 0. Entonces, quedaría que 2x menos 2 es igual a 0. Y el 2 está restando, pasa sumando. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda 2 entre 2, pues entonces x es igual a 1. Como ya conocemos el valor de x, me puedo pasar hacia acá y encontrar el valor de y. O bueno, lo voy a hacer aquí mismo abajo. Ok, entonces como ya conozco el valor de x, puedo encontrar el valor de y. Y es igual a x cuadrada, sería 1 al cuadrado, menos 2 por x sería menos 2 por 1, menos 8. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, y 1 menos 2 son menos 3, y menos 3 menos 8, no es cierto. 1 menos 2 es menos 1, y menos 1 menos 8 serían menos 9. ¿Ok? Entonces, ahí están mis coordenadas, 1, menos 9. ¿Ok? No es necesario que lo grafiquen, pero bueno, es para que lo vean mejor. Entonces, 1 en x y menos 9 en y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estaría por acá, el punto crítico. Pero yo no sé si es un máximo o si es un mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la pendiente antes y después. ¿Ok? Siempre nos vamos a basar de la coordenada x. Entonces, nuestra coordenada x del punto crítico era el 1. Ok, entonces voy a sacar la pendiente un punto antes. No importa qué punto antes saquen, puede ser en el 0, en el menos 1, en el menos 2, en el que sea. ¿Vale? Entonces voy a sacar la pendiente antes del punto crítico. ¿Ok? Un punto antes, pues sería cuando x es igual a 0. ¿Ok? Porque está antes del 1. Entonces saco la pendiente con la derivada. 2x menos 2 sería 2 por 0 menos 2. 2 por 0 es 0 y 0 menos 2 es menos 2. Quiere decir que antes hay una pendiente negativa, o sea, va hacia abajo. ¿Ok? Y ahora sacamos la pendiente que hay después. Ok, después pues tengo el 2, el 3, el 4, el que queramos. Ok, yo voy a utilizar el 2, cuando x es igual a 2. Entonces, quedaría aquí 2x menos 2, que es la pendiente. Sería 2 por 2 menos 2. 2 por 2 es 4 y 4 menos 2 es 2 positivo. Quiere decir que va subiendo. Ok, entonces, si antes va bajando y después va subiendo, entonces mi función se vería de esta forma. Y este entonces sería un punto mínimo. Ok, es el punto más bajo de la función. Entonces sí, el punto crítico estaría en 1, menos 9 y sería un punto mínimo. Ok, esa sería la respuesta. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, maestra.
Ok, entonces, bueno, vamos a dar nada más la introducción al siguiente tema porque la verdad sí vamos un poquito atrasados, pero bueno. Esa sería la aplicación de la primera derivada, ¿ok? Ahora, la primera y la segunda derivada también se aplican para sacar la velocidad, ajá, y la aceleración. ¿Ok? Entonces, la velocidad y la aceleración. La velocidad, ajá, la velocidad, el concepto de velocidad así matemáticamente, porque bueno, en física seguramente ya lo vieron, la velocidad pues es distancia sobre tiempo, ¿no? Ese es el concepto físico. Pero el concepto matemático nos dice que la velocidad es la primera derivada, es la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Ese es el concepto de velocidad, que es la primera derivada. ¿Ok? Y el concepto de aceleración, la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Ok? Ese es el concepto de velocidad y de aceleración en matemáticas. Entonces, vamos a hacer... Entonces, bueno, obviamente aquí como estamos en matemáticas, pues no voy a poder utilizar la fórmula de distancia sobre tiempo para calcular la velocidad. ¿Okay? Porque a mí lo que me van a dar es una función, la función de cómo se va moviendo una partícula. ¿Ok? Entonces, denme un momento y ahorita lo pongo. Ok, aquí les voy a describir un problema como los que vienen en el examen. Nos dice, la posición de una partícula está dada por la función, y bueno, ahí nos dan la función, déjenme la pongo. Ok, nos dice que S es igual a 7t cúbica menos 15t al cuadrado menos, aquí no sé si es 37 o 370, pero bueno, vamos a ponerle 370t. Ahí está. Ajá, esta es la posición de una partícula, está dada por la función, bla, 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 y nos dice que S, ajá, S está dada en metros. Si nos dice que S se mide en metros, pues quiere decir que es la distancia, ¿no? Y nos dice que T está medido en segundos. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Pues que T es el tiempo, ¿vale? Entonces, S es la distancia y T es el tiempo. Yo creo que lo voy a poner en otra diapositiva porque si no, no va a quedar bien. Ok, bueno, ese es el problema. Ok, nos pueden hacer varias preguntas. Nos pueden preguntar sobre la velocidad o nos pueden preguntar sobre la aceleración. Ok, aquí les voy a poner las dos. Vamos a ponerle inciso A. Inciso A. ¿Qué velocidad lleva a los 5 segundos? Ok, y el inciso B sería, ¿cuál es su aceleración después de 2 segundos? Entonces, bueno, obviamente con los datos que nos dan, no podríamos aplicar ninguna de las fórmulas que han visto en física, ni la de velocidad ni la de aceleración, ¿no? Porque no me están dando ni la distancia, ni el tiempo, nada. Ok, nada más me están dando la función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la primera derivada es la velocidad. Ok, entonces para obtener la velocidad tengo que sacar la primera derivada. Ok, como en este caso me dicen que es S, entonces voy a sacar S prima.
que sería la primera derivada de esta función. ¿Cuál sería la primera derivada? Pues bueno, lo único que cambia aquí es que no estoy derivando x, estoy derivando t. Entonces, pero bueno, es lo mismo. ¿Cuál es la derivada de 7t cúbica? Sería 21t al cuadrado. La derivada de menos 15t cuadrada sería menos 30t. Y la derivada de 370t, pues sería 370. ¿Ok? Se deriva de la misma forma. Ahora me están preguntando, ¿qué velocidad lleva a los 5 segundos? Yo ya saqué la fórmula para calcular la velocidad. Si yo derivo una vez, estoy calculando la velocidad. Y me están diciendo qué velocidad lleva a los 5 segundos. Esos 5 segundos, pues sería el tiempo. Ok, entonces, si el tiempo t es igual a 5, lo único que tengo que hacer es sustituir. Ya que saqué la primera derivada, voy a sustituir en donde aparezca t, pues voy a poner 5 porque me están preguntando la velocidad a los 5 segundos. Entonces quedaría aquí 21 por 5 al cuadrado, menos 30 por el tiempo que son 5, menos 370. Y ya nada más hay que resolverla siguiendo la jerarquía de operaciones. Primero se resuelve la potencia, 5 al cuadrado son 25. Después de la potencia se resolvería la multiplicación, 21 por 25 y 30 por 5, déjenme ver cuánto es. Bueno, 30 por 5 son 600, ¿no? No es cierto, como 600, serían 150. Ajá. Ok, entonces 21 por 25 nos da 525. 30 por 5 son 150. Y acá nos queda 370. Ok, y ya por último se hace la resta. 525 menos 150 menos 370 me da 5. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Pues sería 5. ¿Y en qué se mide la velocidad? Pues en metros sobre segundo. En este caso, ¿no? Porque me decía que la distancia estaba en metros y el tiempo en segundos, entonces la velocidad estaría en metros sobre segundo. Ok, y listo, ahí ya está resuelto el inciso A, porque me pedían la velocidad. Ok, ahora en el inciso B me están pidiendo la aceleración. Ok, y acá en la diapositiva pasada dijimos que la aceleración era la segunda derivada. Ok, entonces ahí ya tenemos la primera derivada, que es la de la velocidad. Entonces, si derivamos la velocidad, vamos a obtener la aceleración. Entonces, a ver, ustedes díganme cuál sería la segunda derivada de esta función. Sería 42t menos 30. Exactamente, 42t menos 30. ¿Ok? Entonces, si derivamos la velocidad, estoy encontrando la aceleración. ¿Ok? Ahora el inciso B me decía, ¿cuál es la aceleración después de 2 segundos? Entonces, ahora t es igual a 2, el tiempo es igual a 2. Entonces, aquí donde aparece t, pues simplemente sustituimos por el 2 y resolvemos. 42 por 2 serían 84. Y 84 menos 30 son 54. Y como estamos calculando la aceleración, pues sería, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa es la aceleración que lleva después de 2 segundos. ¿Vale? Entonces la primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración y simplemente hay que sustituir en t el tiempo que me estén dando. Aquí eran 5, acá eran 2, lo sustituimos, lo resolvemos y listo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta? No me sé. Ok, muy bien. Pues si no hay dudas, entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Esas serían las aplicaciones de la derivada. ¿Vale? Entonces yo creo que en la siguiente clase ya comenzaríamos con integral. Entonces, en un momento les subo la presentación y la tarea. ¿Ok? Y nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonita noche. Gracias, Gracias, maestra, igualmente. igualmente. Bonita noche.